Estamos justamente en comunicación para hablar de este tema con Francisca Quiroga, que es licenciada en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile y además analista política y experta en cuestiones sociales. Francisca, ¿cómo le va? Un placer saludarla. Acá Darío Misraji. Un gusto saludarlos. Francisca, a ver, ayúdenos a entender por qué en un contexto económico tan adverso para Chile y para prácticamente toda América Latina y todo el mundo fue posible esta baja tan importante de la pobreza. Hay que mirar las políticas públicas, una palabra que es muy importante para dinamizar la economía y el rol que tuvo el Estado. Recordemos que en el año 2020, en pleno gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno de derecha, que tuvo que cambiar su agenda política, recordemos estallido, después pandemia, hubo acuerdos políticos entre el Congreso, la oposición y el gobierno en esa oportunidad de dinamizar la economía y apoyar a las personas con subsidios. Recordemos que aquí hay una explicación importante, el IFE laboral, que se le llamó el ingreso familiar de emergencia, que además generaron IFEs para apoyar a aquellas personas, mujeres y hombres que estaban sin trabajo, y el Estado generó un conjunto de instrumentos de política social que lograron aportar directamente a mejorar los ingresos de la familia. Eso se dio en el contexto, obviamente, de una emergencia sanitaria, pero también está detrás una cuestión importante, no solo pensar en el crecimiento económico, que había sido como la lógica de los 30 años, ¿no? Chile, el país que crece, el primero en las cifras macroeconómicas, pero eso no se reflejaba en nuestro índice y nuestro coeficiente de Gini, donde nos mostramos tan desigual como en ese mapa de América Latina, ¿no? Una región donde somos el continente más desigual del mundo. África es más pobre, pero acá la desigualdad es brutal en nuestra región, como tú lo mencionabas. Y Chile, que pertenecía como al grupo de los Mateos, como se le llama, ¿no? Los chicos buenos del Banco Mundial o del FMI, porque Chile es muy aplicado en macroeconomía. En los últimos 30 años Chile se ha destacado por el crecimiento, ¿no? Que es importante, obvio, hay que crecer, pero eso tiene que ir de la mano con políticas sociales donde se haga cargo el Estado de generar ingresos directos a las personas, de generar condiciones para que el Estado también aporte en el ingreso laboral, porque este mercado laboral también teníamos un ingreso mínimo que se subió. Y eso también es importante. O sea, hay decisiones de política pública con acuerdos políticos transversales que fueron clave en un contexto de emergencia. Y eso también explicó esta dinamización de la economía. Y la pregunta que surge ahora es cómo generar políticas públicas, rentas universales. En Chile el debate es cómo nos miramos con países europeos. Ser parte de la OCDE significó que Chile estaba en la lista, ahí, en los de abajo, ¿no? En América Latina estamos muy bien, pero nos queremos comparar con regímenes de bienestar o países que tienen regímenes donde hay un mínimo asegurado de renta y eso tiene que ver con decisiones políticas. Claro. Ahora, Francisca, está muy claro y lo enfatizó muy fuertemente el presidente Boric a la hora de todas las políticas que se implementaron en el último año. Quiero que volvamos a la placa anterior, porque está claro que esas políticas tuvieron un impacto. Ahora, si uno ve la evolución de la pobreza en Chile desde el 2006 a esta parte, sacando 2020 ya venía habiendo una baja muy sostenida de la pobreza. Digo, de 2006... Estamos hablando de gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Acá estamos incluyendo Bachelet, Piñera 2 veces y Boric. Y del otro lado de la cordillera, en Argentina, se han aplicado políticas sociales muy agresivas de transferencia de ingresos, de planes de todo tipo, y vemos una pobreza que está en torno al 39% y una indigencia del 8%. Entonces, mi pregunta, Francisca, es ¿cuánto hay de esas políticas públicas, que evidentemente fueron muy importantes, y cuánto hay también de una economía que sea ordenada, que genere condiciones para el trabajo privado, que genere condiciones para que, por ejemplo, no haya inflación porque no se gaste más de lo que se genera? Una de las cuestiones importantes en Chile que es cómo manejar las políticas macroeconómicas y no sobreendeudarse. O sea, Chile ha manejado, recordemos la regla del superávit estructural, que fue muy cuestionada en algún minuto, en las finanzas públicas, ¿no? En Chile hay una política y ahí los ministros de Hacienda, de los gobiernos de la concertación, los dos gobiernos de Piñera, si uno observa, se han mantenido estables una cierta lógica de mantener las reglas del juego claras con respecto al mercado, pero el punto es no tenerle miedo a que hay ya condiciones por el crecimiento económico y las condiciones de esta economía, a que podamos generar estructuras de distribución
que sean graduales, incrementales, obviamente, pero que tengan un eje temporal que supere los gobiernos de turno. Tienen que ser políticas con mirada de Estado, donde las decisiones de política pública sí van de la mano con tener aseguramiento de una economía sana. Sabemos que eso en Chile ha pasado, pero recordemos que también el estallido social se dio por este discurso de los 90, éramos el jaguar. ¿Se acuerdan? Chile, el jaguar de América Latina, con tremendas cifras macroeconómicas y de condiciones para la inversión, pero también con una gran dependencia al cobre. Nosotros seguimos siendo un país que nuestro ingreso, si uno mira el ingreso presupuestario del Estado, sigue siendo las materias primas. Entonces, el tema de la innovación, el uso de las tecnologías, tenemos grandes desafíos también en cómo generamos una economía también del siglo XXI. Eso estamos como país pensando. Y de la mano tiene que también hacerse cargo de los sectores medios precarizados, porque en Chile hay políticas. Francisca, ¿la perdimos? De combate a la pobreza, los sectores como los que dejaron de ser pobres y son los sectores medios precarizados, que pagan la educación, pagan la salud, pagan la vivienda, altos costos, y ese sector es el que hoy día está disconforme. Y frente a esta cifra de reducción de la pobreza, dice, yo pago más, me siento más pobre porque el costo por la inflación es más alto, y es una economía chilena donde tú tienes mucho acceso a la compra, pero también el acceso al endeudamiento. Ojo, que también seguimos siendo un país donde hay una clase media precarizada, pero que tiene también un alto endeudamiento, producto también de este sistema que te permite endeudarte, pero tu ingreso real es muy distinto si tú le sacas tu capacidad de deuda mensual. Algo que también es un problema en países desarrollados, ¿no? Digámoslo. O sea, la verdad es que acá hay problemas que son transversales a todo el mundo. Francisca, le hago una última pregunta porque usted dio un punto político que me pareció muy interesante, que es los acuerdos. ¿Qué explica que en Chile la izquierda haya aceptado que había que mantener ciertas condiciones de equilibrio macroeconómico, que haya puesto Boric a alguien como Marcel, que es alguien que venía ya del gobierno de Piñera, y que la derecha también haya entendido que había que hacer gasto social, que había que aceptar justamente que inversiones sociales que antes no aceptaba? ¿Qué explica, que Chile haya podido llegar a estos acuerdos que en otros países de América Latina son más difíciles? Sí, voy a aclarar un punto. Mario Marcel, él estaba en el Banco Central, pero él es militante socialista. Él había trabajado en el gobierno de Michelle Bachelet. Él es un socialista con doctorado en Cambridge, macroeconomista, respetado. Yo creo que aquí la variable es la capacidad de los técnicos. En Chile hay una valoración de la capacidad de los técnicos en política pública y macroeconomía. Y yo creo que esa mirada de economía con expertos en políticas públicas, hay un saber que sí es considerado con ciertos tomadores de decisión. Y creo que en eso sí se ha avanzado, en tener una valoración de ciertos grupos de técnicos. Por ejemplo, la discusión de la reforma de pensiones se hace en forma transversal. Hay discusiones de atributos, de énfasis políticos que van a tener cada uno de los gobiernos de turno. Pero creo que en Chile sí hemos avanzado en que la academia y ciertos centros de estudio o ciertos actores del mundo del saber han podido influir en el diseño de políticas públicas. Nos falta mayor participación, pertinencia territorial. En Chile tenemos una desigualdad territorial también bien profunda. Las regiones metropolitanas, quinta, la zona central versus nuestro sur, las zonas aisladas de Chile, el norte, extremo sur, se sienten muy fuera del desarrollo también. Ojo con eso. En esta encuesta sí es bueno que la Araucanía, por ejemplo, una zona muy pobre, mejore sus condiciones. Eso también son políticas que se hicieron. Entonces creo que ahí hay un desafío, pero la valoración también del criterio del saber sobre política pública, junto con los criterios políticos, en Chile sí se han considerado, y yo diría que es una estrategia de los últimos 20 años. Clarísimo. Francisca, muchas gracias por este tiempo con DNews. Que estén muy bien. Un gusto estar con ustedes.